Bueno, buenos días de nuevo. Comenzamos con la unidad número 2. La unidad número 2, como les dije en el primer Power que hicimos sobre la unidad número 1, corresponde a Sociología de la Educación y los textos que vamos a trabajar en este caso para este primer teórico son el de Ana María Brígido y el de Emilio Marenales. Voy a tratar de ser breve. La sociología de la educación es una rama de la sociología que estudia las relaciones sociales que expresan un contenido educativo. Surge casi en el mismo momento histórico que la sociología general, a mediados del siglo XX. Emily Durkheim fue el primero que empezó a nombrarla como una rama de la sociología, eso lo vamos a ver en un ratito. Y estudia, como dije anteriormente, las relaciones sociales que expresan un contenido educativo, ¿sí? Puede ser ese contenido un valor, una idea, bueno, en relación a lo que un individuo, un grupo en contextos institucionalizados o no de toda estructura histórico-social transmite a otros, sería un elemento cultural que puede ser, como les dije, un conocimiento, un valor, una técnica o una idea. Dentro de lo que es la educación, tenemos dos tipos de socialización. Tenemos la socialización primaria y la socialización secundaria. Dentro de lo que es, si queremos dar una definición de educación, bueno, la educación podemos decir que proviene del latín educare, que significa criar, alimentar, nutrir, y también exducere, que significa llevar, conducir hacia afuera. Es decir, se concibe la enseñanza como una intervención social intencionada en el campo de las prácticas sociales, y la educación se puede definir como el proceso de socialización de los individuos. El ser humano es un ser social, y la socialización le permite convivir con otros, o sea, debe aprender a respetar, a comunicarse, normas sociales, etc. Y ahí tenemos dos tipos de socialización. La socialización primaria, que se trata del desenvolvimiento social por el cual un sujeto se convierte en un elemento participante de un grupo cultural a través del aprendizaje de papeles sociales. Es una unidad de cultura. El niño aprende los modos de dicha sociedad a través de otras personas. ¿Cómo lo hace? A través de la participación social en los procesos de comunicación y colaboración, identificación y afecto con algunos adultos por su posición o aparición en determinados periodos de la vida que se convierten en objeto de una relación emocional y son especialmente significativos. Es decir, en la socialización primaria cumple un papel fundamental la familia. Luego tenemos la socialización secundaria, que podemos decir, bueno, que es cualquier proceso que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de la sociedad, y la escuela se convierte en ese otro agente social primordial. Mediante este proceso, la persona asimila que existen otros contextos y realidades que difieren de lo conocido durante la socialización primaria, ¿sí? Empiezan a tener un papel fundamental, bueno, como dijimos, la escuela, el grupo de pares. Entonces ahí también empieza a construir otros roles dentro de la sociedad. La escuela es una institución típica de la modernidad en la que se espera y supone ocurran procesos intencionales de reproducción de la cultura. Desde el punto de vista pedagógico, la escuela es el escenario en el cual se produce la transmisión intencional de una selección de aspectos de la cultura, que sería el currículum, ¿sí? La escuela se caracteriza por el uso del espacio y el tiempo que organiza a los individuos y sus comportamientos para ponerlos al servicio de los procesos de transmisión. En el espacio escolar se producen agrupaciones y clasificaciones también, ¿no? Entre géneros, edades y roles diferenciados. La escuela es el segundo lugar donde el individuo comienza su socialización. Muchas veces se dicen que cuando ingresan a la escuela los sectores más vulnerables, ¿sí? Presentan un quiebre en cuanto a su educación primera, ¿sí?
Hay chicos que tienen una educación primera muy pobre, donde el rol de la familia o el lenguaje de la familia o tiene padres analfabetos, entonces al ingresar al sistema educativo se produce un quiebre en relación a esa educación primera, lo que no ocurre con los sectores más favorecidos. Nosotros dijimos que la sociología de la educación estudia o es una rama de la sociología que se ocupa de las relaciones sociales que expresan un contenido educativo, puede ser en ambientes institucionalizados o no. ¿Por qué institucionalizados o no? La educación está dentro de lo que es sería el ambiente institucionalizado y es solo una parte del educativo, ¿no? Tenemos también la familia, como dijimos, que sería la socialización primera o educación primera, como dice Tenti Fanfani, tenemos el grupo de pares, los medios de comunicación, la religión y en nuestro caso también el club, el gimnasio, la escuela de verano. La caracterización del fenómeno educativo se da dentro de tres modalidades: la educación formal, la educación no formal y la educación informal. La educación formal se da en una institución educativa, universidad, escuela. Se apunta al proceso educativo jerárquicamente estructurado y cronológicamente graduado. ¿Por qué así? Porque, bueno, hay una edad para estar en sala de 5, en primer grado, para pasar a la escuela secundaria. Está jerárquicamente estructurado porque los contenidos se dan progresivamente y hay un currículum prescripto donde nos dicen qué tenemos que dar en cada uno de los grados o de los años en los que estemos cursando. El currículum tiene la capacidad de generar en cada contexto y en cada institución educativa un proyecto de acción que hace posible articular la prescripción, o sea, la propuesta educativa del gobierno y las prácticas que el propio docente hace en el aula. Se da una programación especializada, ¿sí? Y a cargo de profesionales también técnicamente especializados. Para estar dentro de lo que es el sistema educativo y la institución escuela necesitamos un título que nos avale para dar determinados contenidos. La educación no formal es otro tipo de educación, se focaliza en cualquier actividad educativa organizada fuera del sistema formal establecido con objetivos identificables de aprendizaje. Fuera del sistema formal establecido significa que no está dentro de un plan de estudio avalado por el Ministerio de Educación, o sea que no está dentro del currículum que tiene una carrera. Por ejemplo, en el profesorado de educación física tenemos determinadas materias en primer año, otras en segundo, otras en tercero, otras en cuarto. Pero también podemos tener una educación no formal dentro de la universidad. Por ejemplo, un curso de entrenamiento deportivo, por ejemplo, que se da dentro de la universidad, que es una institución especializada, donde está a cargo de profesionales, etcétera, pero no está dentro del currículum preestablecido o el plan de estudio del profesorado de educación física. Se da dentro de la universidad, pero es educación no formal y tiene objetivos identificables de aprendizaje. Y después tenemos la educación informal, que bueno, es el proceso, alude al proceso que se da a lo largo de toda la vida a través de la cual el sujeto adquiere actitudes, valores, destrezas, conocimientos a través de la experiencia cotidiana y de la interacción con otras fuentes de socialización, como puede ser la familia, el grupo de pares, los medios de comunicación. Actualmente sería uno de los principales accesos a la educación informal. Es un proceso no organizado ni sistematizado, ¿sí? Por ejemplo, mirando la tele podemos aprender determinadas reglas de un deporte que conocemos poco, pero no fue algo que nosotros nos propusimos a hacerlo, sino que se dio de manera no intencional, ¿sí? Pero también es un tipo de educación. Estos tres tipos de educación los van a poder leer en el texto de Marenales. La educación formal está, como dijimos recién, es íntimamente relacionada al currículum. El currículum es la expresión del proyecto cultural de una sociedad, ¿sí?
toda sociedad a través del currículum expresa lo que quiere que los estudiantes de todo el país puedan aprender, ¿sí? Es la expresión del equilibrio de intereses y fuerzas que gravitan sobre el sistema educativo en un momento dado. Es también histórico el currículum, todo lo social es histórico, ¿sí? Está atravesado por el momento temporal en el que se da. No es una concepción meramente técnica o ideal lo del currículum, sino que es una construcción que enlaza teoría y práctica, discurso y realidad, investigación y acción. Es un proceso político, pedagógico y por lo tanto es histórico, social, cultural y educativo. Y bueno, como dice acá en el Power, el proyecto cultural de una sociedad es el proyecto cultural de una sociedad, sus valores, componentes de su visión política y económica son mediatizadas por el sistema educativo y transformados en experiencias educativas que responden a las tendencias de la currículum, ¿sí? Bien, la educación informal constituye la primera forma de educación, tanto en la perspectiva de desarrollo individual como en el desarrollo histórico-social de los pueblos, ¿sí? Es el primer contacto que tenemos nosotros con agentes socializadores, y en este caso son los padres, la familia, los abuelos, los vecinos. Y esa educación informal, como ustedes van a leer en el texto de Marenales, está íntimamente relacionada en un principio, que está íntimamente relacionada con la socialización primera, que es lo que dijimos anteriormente. Está el rol materno, el lenguaje de la familia. La madre es la mamá o el papá es el primer agente socializador fundamental en la vida de todo sujeto, ¿sí? Comienza vía lenguaje a transmitir su nivel cultural con los actos cotidianos e ilustra sobre normas, valores, lo correcto, lo incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Y el lenguaje es como el capital cultural, que bueno, como les dije antes, está desigualmente distribuido entre las familias porque depende del nivel cultural que tengan los papás para poder transmitir ese lenguaje a sus hijos. Y bueno, después vamos a los recursos, esos son recursos culturales que en el aprendizaje formal se van reforzando más. La educación formal y no formal están íntimamente relacionadas y tienen una relación dinámica que puede expresarse de tres formas. La educación no formal puede constituirse en sustituto de la educación formal. La educación no formal puede ser un complemento y también puede ampliar a la educación formal. Por ejemplo, ¿cómo la ampliamos? Vamos con la última relación, ¿cómo la ampliamos? Estamos estudiando el profesorado de educación física y nos queremos especializar en natación. Entonces buscamos las ofertas del Ministerio de Educación, que sería una oferta legal e institucionalizada, para hacer un instructorado de natación. Entonces ahí estamos ampliando nuestra educación formal por fuera del sistema formal preestablecido, que sería el plan de estudio, estamos ampliando nuestra educación formal. En relación a la sociología de la educación, tenemos los sociólogos clásicos, todos hablan sobre educación y en su mirada tienen perspectivas educativas, pero el padre de la sociología de la educación, por decirlo de alguna manera, fue Emil Durkheim. Sí, Augusto Comte intentó crear una ciencia de la sociedad que pudiera explicar las leyes del mundo social del mismo modo que las ciencias naturales explicaban el funcionamiento del físico, que es lo que vimos en el primer teórico, que sería el positivismo. Su perspectiva sobre la educación fue conservadora, como lo fue toda su sociología, y la explicación de esto es sencilla. En primer lugar, para él, individuo y sociedad son realidades diferentes y separadas. La sociedad tiene preeminencia absoluta sobre el individuo y el individuo es puro producto de la sociedad. Emily Durkheim, a diferencia del resto de los clásicos, dedicó varias de sus obras a la educación y a algunos le atribuyen la paternidad de la sociología de la educación. Él tenía una mirada en relación a la sociedad, a la educación, perdón, y tenía diferentes perspectivas. La educación, lejos de tener como único y principal objeto al individuo y sus intereses, es sobre todo el conjunto de medios mediante los cuales la sociedad recrea permanentemente las condiciones de su existencia. En un primer momento le llamamos ciencia de la educación,
a pesar de que hoy, de que había en ella pura sociología. En primer lugar, Emily Durkheim veía a la educación como todos los fenómenos sociales, es decir, decía que era supraindividual, que existía fuera de las conciencias individuales y no pertenecía a ninguna de ellas en particular, sino que pertenecía a la sociedad. Toda la sociedad, dice Durkheim, produce fenómenos nuevos, diferentes de los que se engendran en las conciencias individuales. Los hechos sociales, que es un concepto muy utilizado por Emily Durkheim, los hechos sociales residen en la misma sociedad que los produce y no en sus partes. Son, en este sentido, exteriores a las conciencias individuales. El individuo las encuentra, podríamos decir, completamente formadas y no puede hacer que no sean o que sean de otra manera de lo que son. Está obligado a tenerlas en cuenta y le es difícil modificarla porque en grados diversos participan de la supremacía material y moral que la sociedad tiene sobre sus miembros. Emily Durkheim habla de hechos sociales, habla de orden social, ¿sí? Y dice también que la sociedad tiene preeminencia absoluta sobre el individuo. También dice Durkheim que la educación es coactiva, ¿sí? ¿Qué sería esto? Que es un esfuerzo continuo para imponer a los niños maneras de ver, de sentir y de obrar a las cuales ellos no podrían haber llegado espontáneamente. Desde los primeros momentos de su vida les obligamos a comer, a beber, a dormir a determinadas horas, al aseo, bueno, a la obediencia, cumplir con determinadas normas y más tarde les hacemos fuerza para que tengan en cuenta a los demás, para que respeten los usos y las convenciones, los coaccionamos para que trabajen también, ¿sí? Cuando son mayores, ¿no? Esta presión permanente que sufre el niño es la presión misma del medio social que tiende a moldearlo a su imagen y del cual los padres y los maestros no son más que representantes e intermediarios. Y propone su propia definición de educación, Emily Durkheim, y dice que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están aún maduras para la vida social. Tiene por objeto desarrollar en el niño determinado número de estados físicos, intelectuales y morales que reclaman de él, por un lado, la sociedad política en su conjunto y por el otro, el medio especial al que están particularmente destinados, ¿no? Acá en esta, bueno, tenemos algunas ideas resumidas, algunas ideas en relación a la educación o el fenómeno educativo según Durkheim. Yo los invito, porque si no voy a ser larga y pesada, a que lean los dos textos, empiecen a leerlos. Después la profesora Susana Biglione va a subir unos videos también para que puedan reflexionar en cuanto al fenómeno educativo desde el punto de vista sociológico. Y con este primer Power comenzamos con la primer clase de la segunda unidad. Van a tener también un trabajo práctico que va a ser igual al trabajo práctico número 2 de la unidad 1, donde van a tener múltiple opción para completar, etc. Bueno, por ahora me despido y espero que haber sido clara y breve.